Lo decíamos dentro de los títulos como para tener en cuenta y destacar, mucha expectativa se había generado con esta propuesta desde el Ministerio de Educación a nivel nacional de extender el horario de dictado de clases en las escuelas primarias públicas. Se reunieron los distintos representantes provinciales el pasado viernes. La decisión que se anticipó por parte de la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Adriana Cantero, es extenderla media hora más. ¿Cuál es la opinión de los padres, sobre todo de aquellos que están organizados y que tienen el acompañamiento más allá de su conocimiento como papás y de entender lo que le puede llegar a ocurrir a sus hijos con esta decisión? Están asesorados por especialistas y por eso estamos en contacto con Pablo Mariani, que es integrante de Padres por la Educación. Pablo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, muchas gracias por llamarnos. No, por favor, queríamos ver cómo estuvieron viendo este proceso. No tiene mucho tiempo, pero bueno, fue una sorpresa. La decisión vino acompañada, por suerte, por el gobierno nacional de una estimación del dinero que se piensa invertir en esta iniciativa para garantizar un mínimo de horas de dictado de clases y también, bueno, completar un ciclo lectivo con, supuestamente, entendemos, una mejor cantidad de horas que van a conllevar a una mejor calidad de educación. No sé si ustedes lo entienden así y por lo menos ese es el objetivo. De lo que acabas de decir hay como una relación entre, digamos, causa-efecto. Hay una línea de puntos que no estoy de acuerdo. O sea, no creemos porque... que se llega a dar como lo anunciaron. Lamentablemente nos vamos haciendo viejos todos, en mi caso, viendo cómo las cuestiones discursivas después no se traducen para nada en la gestión, sino que son un globo de ensayo como para marcar agenda. Esa es la lectura, y particularmente mi lectura personal, pero en la que coincidimos varios. Uh-huh. ¿Qué es lo que te quiero decir? Marcar agenda en el sentido de lo que está planteando el ministro de Educación Nacional con el tema de la extensión la extensión del horario. Lo que está haciendo de alguna manera es salir del rincón, como los boxeadores cuando están en el rincón y le llevan las trompadas de todos lados. Lo que hace es salir al centro de la escena y decir, no, el gobierno nacional quiere que demos 1 hora más, 2 horas más, 10 horas más, 24 horas más de clase todos los días. A ver, eso es una declaración, no es gestión. La gestión de cualquiera, de vos en tu casa, con un problema que tengas en tu casa, en tu hogar, en el techo que entra agua, lo que sea, de la radio, de una empresa chica, mediana o grande, o mucho más aún de una política pública, la gestión tiene que partir de un diagnóstico correcto de cuáles son los síntomas, qué es lo que se ve, cuáles son los problemas detrás de los síntomas. Para dar un ejemplo muy pavo, si uno tiene un chico y el chico tiene fiebre, el problema no es la fiebre, el problema es qué está causando esa fiebre, ¿no es cierto? O sea, correr detrás de los síntomas no necesariamente lleva a una buena gestión. O sea, cualquier gestión en educación, y lo que estamos pidiendo es gestión en educación de largo plazo, implica no una declaración de vamos a dar más clases, que por supuesto va a ser absolutamente resistida por los sindicatos y va a quedar en nada, incluso por los sindicatos, incluso por los docentes no sindicalizados, incluso por muchas familias que tienen su vida ordenada, lo cual le daría al gobierno la posibilidad de decir, ven, al final ustedes, nosotros le propusimos esto y no se hizo, pero la propuesta la hicimos. Entonces, por eso te hablaba de esa línea de puntos, que no necesariamente se va a traducir en un efecto que termine con una mejor calidad educativa. Digamos, si uno no mide las cosas, no mide cuán grande es el problema, dónde se produce, no va a cambiar. Si no capacitamos docentes, que es un tema grave, gravísimo, porque la docencia, como ser policía o como cualquier otra actividad que implique una estabilidad laboral, termina convirtiéndose en una salida laboral medianamente segura o bastante segura y casi un empleo de por vida, con muchísimos más beneficios, tal vez, beneficios entre comillas, porque no es una actividad que tenga una muy buena remuneración, pero sí lo que tiene es una estabilidad, con lo cual hay mucha gente que termina siendo trabajador de la educación, un término que resistimos, que nos parece espantoso, trabajador de la educación, como una actividad fuertemente protegida por sindicatos, pero no necesariamente tienen ni la vocación, ni las condiciones, ni la preparación para ser docente. Me extendí mucho.
No, Pero no, lo que no, pero queremos decir es pero que coincido. Yo te marcaba la línea de tiempo de acuerdo al planteo que hace Nación, ¿no? Obviamente que todos estamos detrás de ese objetivo. Nosotros casi todas las semanas estamos hablando con diferentes referentes de la educación, hasta con concejales, con legisladores, y uno realmente le cuesta entender cómo se está maltratando, cómo no se está gestionando en materia educativa, ¿no? ¿Por qué no se entiende por parte de, gobierno nacional, corre por mi cuenta, obviamente, gobierno nacional, gobierno provincial, la importancia que le tenemos que dar a la educación con políticas serias y concretas, ¿no? Estuvimos hablando de los problemas edilicios que hay en las escuelas, la falta de gas, correcto, la falta iba a ir de a agua. eso, pero si ya lo nombraron, no lo voy a tocar, lo de los problemas de Claro, ¿no? Entonces, bueno, por ahí suma una luz de esperanza el hecho de decir, mira, están pensando en ampliar el horario de clases con algunas propuestas diferentes, con un proyecto serio, como vos bien estás marcando, con capacitación para los docentes, con medición, con medición. Hay un número que salió estos días, sí, que es desgarrador, que el 16% de los alumnos únicamente, de todo el universo de alumnos, de escuela pública, privada, sumar todos los chicos que van a la escuela en el país, solo el 16% termina la secundaria en tiempo y forma. Aclaramos, tiempo y forma, o sea, termina quinto año, antes de los 18 años, con los 18 años cumplidos como le toca por su nacimiento, sin haber repetido, sin haber perdido años, y además con unos conocimientos mínimos que le garanticen poder tener inserción laboral o inserción universitaria. 16%, sí, o sea que es tremendo. 8 y pico, 8 y medio de los chicos que de cada 10 en la Argentina no tienen ni buena inserción laboral ni buena inserción en una carrera universitaria por culpa de un sistema que está podrido absolutamente, desde las raíces está podrido. Sí. Y yo ya tengo unos cuantos años y la verdad que lo vi deteriorarse y fui testigo en todos estos años de cómo se fue, incluso como docente de carreras universitarias, viendo cómo se fue bajando la exigencia porque lo que venía, y no, a los chicos no les gusta la matemática, entonces saquemos matemática, saquemos análisis, saquemos estadística. Sí, hay que respetar sus procesos, no le corrijas los errores de ortografía, no le marques eso. Es una cuestión ideológica, ¿viste?, de fondo. Entonces, y es una cuestión que tiene que ver con una concepción de la educación, de no enseñar a leer, ni escribir, ni matemática, que aprenda si quiere. Y eso, esa percepción que no nace en la Argentina, esa concepción de la educación, no nace en la Argentina, pero acá fue adoptada porque de alguna manera también es muy funcional con los intereses de los que realmente tienen el poder en la educación. Porque cuando hablamos de ministros de educación, la ministra de Santa Fe o a nivel nación, si el ministro no está puesto a dedo o aprobado con una amplia sonrisa por el statu quo, por el poder real que constituyen los sindicatos de la educación, ese ministro dura muy poco, o simplemente o lo corren o le cambian el discurso. Pero convengamos que la política educativa no la dicta el Estado, no la dicta el gobierno que se elige democráticamente, sino que la eligen estos representantes sindicales que hace 30 años que están en los sindicatos, 35, etcétera. Lo que les dé la vida de vida van a estar en los sindicatos, no las familias. Sí. Y empezamos, yo la luz de esperanza la veo en que hay distintas organizaciones, padres organizados, padres por la educación, docentes por la educación, familias por la educación, distintas, todo lo que te nombré son distintas agrupaciones que cada una tiene su conducción, y por ejemplo en octubre de este año vamos a tener en Rosario el primer encuentro nacional de familias por la educación, con la cual estamos relacionados, pero no somos los mismos. O padres organizados, por ejemplo, a nivel nacional, que nosotros formamos parte porque nacimos hace 2 años al mismo tiempo, y nos organizamos de esta manera, y en redes, etcétera, con un objetivo común, que es volver a poner a la educación en discusión y hablar por esos que no tienen voz, porque al día de hoy, si no se pataleara, la mayoría de los distritos seguiría con el barbijo en la escuela, con todos los problemas que esto trae. Sí. Bueno, entendemos que
Esta decisión ya fue anunciada por la ministra Cantero y comenzará el debate y más que nada el pedido de parte de las escuelas, de los directores de escuelas, de los gremios docentes para ver cómo se va a hacer, o sea, cómo se va a implementar. Exacto, el cómo, porque si no, como te decía, es un globo de ensayo. Es tirar un churrasco en una jaula de perros. Sí. Esto va a hacer que los docentes digan, no, pero vos me estirás la hora y yo salgo de acá, me como un alfajor en el camino a la otra escuela que ya tengo el horario. Sí. Entonces, y eso es súper atendible también. Entonces, ¿quiénes? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, ¿De qué manera? Los horarios... la verdad que... Sí. Perdón, no te quería interrumpir. No, quería plantear, porque todavía no le dijimos más o menos cómo quedarían los horarios, de 7:45 a 12:45 para el turno mañana y de 13:15 a 18:15 para el turno tarde, ¿no? Por eso lo que vos decías, ¿no? Sale de una escuela, se come un alfajor y entra en la otra, porque es la realidad de muchos docentes que no les cierran los números si son jefes de familia, ¿no? Para poder mantener su hogar, tienen que trabajar doble turno. Falta el cómo, y entonces se corre el eje de la discusión. Por supuesto que estamos de acuerdo y ¿sabes qué? El objetivo de máxima, ojalá fuera así, que todos los chicos de la Argentina, sobre todo los más vulnerables, sobre todo los de la escuela más humilde, puedan tener doble escolaridad y comedor. Sí. Yo además de esta preocupación por la educación, desde hace años estoy como comerciante siguiendo el tema de los chicos en la calle, que en Rosario es una cosa increíble, que las 24 horas del día hay chicos en la calle, en condiciones que, de hecho, durante la gestión anterior provincial, lo tomaba la agencia de trata. Temas, por ejemplo, de chicos trabajando durante 10 horas en un semáforo vendiendo alfajores, como turroncitos, o vendiendo pañuelos en las calles, de día, de noche, en los circuitos de noche de bares, o durante el día caminando kilómetros y kilómetros, o al rayo del sol en un semáforo, siendo el clima de nuestra provincia como es, ¿no es cierto? Y esos chicos que durante la pandemia se olvidaron de ellos. El gobierno nunca jamás, ni el senador por Rosario, ni el gobernador, ni la ministra de Educación, jamás nos quisieron atender por este tema. En la gestión anterior del doctor Lipschitz, del ingeniero Lipschitz, yo particularmente tenía acceso a la agencia de trata, podía enviar una imagen de un chico que estaba siendo explotado y se empezaba una investigación, un sumario. Eso se terminó, pareciera que, yo no quiero ser dramático, pero pareciera que odian a los chicos, pareciera que se regocijan en la pobreza infantil, en el chico que no va a la escuela y no va al comedor. ¿O cuánto tiempo estuvieron cerrados los comedores? Por el COVID. Por la excusa del COVID, los comedores escolares cerrados. Entonces, esta es una gestión que privilegia el ahorro de caja al precio que sea. Claro. Al precio de dejar un pibe sin comer o dejarlo, vaya a saber cuántas horas en la calle trabajando para levantar plata, que termina muchas veces en el circuito del narcotráfico. O estos chicos que también, al dejarlos 2 años sin escuela y sin inserción, terminaron también en la cuestión de ser soldaditos narcos, porque es una salida laboral fantástica. Pero después vemos todos los días que hay 3 o 4 pibes asesinados a tiros, que ese chico tendría que haber tenido una escuela y salir con un 5º año y conseguir un trabajo y tener un oficio, y esa es la responsabilidad del Estado. Y sacamos el eje permanentemente de ese tema. Bueno, porque muchas veces los que nos ocupamos de esto tenemos mentalidad de clase media, como quien te habla o como vos, que lo que vemos es la cuestión solamente a veces de la calidad de la educación, y nos olvidamos y no de la inserción, porque una familia de clase media, mal que mal, algún trabajito le consigue al pibe, o va a una escuela, o va a un terciario, o de alguna manera tiene una contención mayor, pero el pibe, el más vulnerable, ese está abandonado por el Estado, está abandonado se empezó a abandonar por lo menos en la década del 90 con la reforma educativa de aquello que empezó con la Carpa Blanca, etcétera, y lo que hizo desde ahí para acá fue abandonar la educación, o destruirla desde los cimientos. Sí, bueno, y para refrendar o para pasar en números, como a veces nos gusta hacer lo que estás diciendo, bueno, basta hoy agarrar el diario allí en Rosario, el diario de la capital, con una de las estadísticas que marcan esta situación, ¿no? El incremento de los homicidios con víctimas menores de 18 años.
En el primer trimestre del año mataron 59 personas, 10 eran niños y adolescentes. Es una cifra que está en aumento en relación a los otros 2 años, a 2020 y a 2021. Después, en todo caso, lo pasamos en limpio, pero bueno, es un poco pasar a números la realidad que estás describiendo, ¿no? Lo que están haciendo con la educación y una de las consecuencias, la falta de inserción y qué pasa con estos chicos que dejamos al margen de las escuelas. Esa es la inmediata, esa es la consecuencia inmediata, sí. la estás viendo, la estás sufriendo y dentro de la misma gestión. Pero ¿qué tal si pensamos como estadistas? ¿Qué tal si pensamos en el largo plazo? En la próxima generación. Porque estos chicos, los que hoy no están siendo asistidos por el Estado, los que hoy no tienen la posibilidad de un futuro de inserción, van a ser papás también algún día. Van a llegar a ser padres. ¿Qué nos espera a las próximas generaciones si este no es el tema más urgente? ¿Cuál es el tema más urgente? ¿No está relacionado esto con los índices de pobreza? Sí, porque la pobreza tiene que ver con las herramientas que tiene cada uno para salir a pelear la vida y con qué recursos tiene. Y una persona que no tiene ningún recurso que le haya dado la escuela, más que con suerte la copa de leche de la tarde, ¿con qué armas pueden, digamos, fundar una familia? No es un deterioro cada vez que se acelera cada vez más. Yo lo vivo así. Sí. Entonces, es así. Y no vemos que más allá de lo discursivo se vuelquen recursos y los mejores recursos, las mejores mentes, las mejores ideas, los mejores proyectos de los países donde funciona bien la educación, porque es la única tabla de salvación que tiene un pibe que vive en un rancho de paredes de cartón y piso de tierra. ¿Qué otra salida tiene? No va a ganar el Kini, probablemente. Entonces, ¿qué salida le puede dar el Estado? Que es darle las herramientas que vienen con la educación. No hay otra salida de la pobreza. Entonces, lamentablemente se vive la pobreza como una cuestión heroica, como una cuestión como que hay valores, y la verdad que el que vive en un rancho no quiere vivir en un rancho, y el que tiene que saltar una zanja cuando sale de la puerta de su casa no quiere vivir así. Pablo, y de hecho es un derecho básico, universal, a salir de esa situación de pobreza, pero estamos condenando a las futuras generaciones. Pablo, muchas gracias. Nos encantó charlar con vos y analizar esto que nos atraviesa como sociedad y nos preocupa muchísimo. Así que bueno, veremos con qué seriedad, cuáles son los pasos que se dan de aquí en más para ver si se concreta esta media hora más de clases en las primarias de nuestra provincia, y como siempre en contacto para lo que necesiten y requieran. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Los vamos a tener en contacto y en distribución de todas las comunicaciones. Muchas gracias. Les decía a los papás de chicos en edad escolar que estén escuchando de cualquier escuela, por favor, de alguna manera organícense en su escuela, busquen en las redes sociales a Padres por la Educación, a Padres Organizados, colaboren, compartan este tipo de publicaciones, etcétera, porque lo que necesitamos es que haya en cada escuela 10, 15 o 20 loquitos que agiten este tema, porque es la única forma con la que logramos cambios. Ahora, lo que sí no logramos, y creo que es un déficit enorme, porque cuando nos dicen, no, ustedes lograron muchas cosas. En la provincia de Santa Fe no logramos nunca que nos atienda la ministra Cantero. Cuando lo logramos fue prácticamente, fueron reuniones muy tensas, muy cortas, y nunca tuvimos realmente una llegada. O sea, hay una puerta cerrada ahí. Es inentendible. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes por este contacto, y estamos a disposición, somos muchos, así que la próxima habla uno que hable menos. No hay problema, acá tenemos tiempo de sobra y nos gusta ocuparnos de estos temas y analizarlos de esta forma, sin apuros y compartiéndolo con nuestros seguidores. Así que gracias, Pablo, por tu tiempo, obviamente. Que tengas buen día. Por favor, a ustedes y a disposición. Pablo Marianis, integrante de Padres por la Educación, haciendo un análisis de lo que está pasando con la educación santafesina y también las posibilidades reales de concretar lo que se decidió en el Consejo Federal de Educación el pasado viernes, ampliar o respetar las 5 horas de clases para los alumnos de las escuelas primarias públicas aquí en Santa Fe. Necesitamos media hora más, y de esta forma obviamente se ampliaría el ciclo, el horario, tanto de turno mañana como turno tarde. A partir de cuándo y cómo es la respuesta que todos necesitamos.